soy Thierry Derón, yo nací en Bélgica. eh, en este país tuve la oportunidad de estudiar cine, ¿no? En mi juventud. Entonces, eh, cuando, cuando me encuentro con el cine, es una época bien rica porque había muchísima, ¿cómo decirte?, aportes de intelectuales desde el documentalismo, porque veníamos de una época de propaganda política, el documental como herramienta política, pero ya había como un balance hecho de cómo evitar la propaganda, cómo evitar de caer en manipulaciones, porque recuerda que había habido, bueno, en los años 30 y después fenómenos como la propaganda nazi, y entonces estudiábamos en la escuela de cine cómo reflexionar para no caer en esas trampas manipuladoras, por ejemplo, usar la imagen del niño, de la juventud como hecho propagandístico, lo hicieron mucho los nazis, o cómo hacer que la música o una voz de locutor colonice la imagen e impida al espectador participar intelectualmente, sino para seducirlo. Esa era también la época del golpe de Estado en Chile, y autores como Valdés o Matelar explicaban que fue la primera experiencia en que la izquierda tuvo que enfrentarse a los imperios mediáticos para destruir la revolución de Salvador Allende, y había en germen una serie de núcleos de producción audiovisual obrera o comunicacional inclusive, ¿no?, del poder popular en Chile, y sin embargo la prensa dominante era la prensa burguesa. Ahí también había todo un análisis de cómo el medio dominante desorganizaba a las masas. De todo ese bagaje me sirvió de mucho cuando fui a Nicaragua en los 80 a encontrarme con el internacionalismo que soñaba, porque Nicaragua era una revolución que atraía las mejores energías. La gente de Paulo Freire, de Brasil, que decía que era la mejor universidad del mundo, pero de todas partes, los chilenos que justamente querían como que tomar una revancha, si se quiere, sobre Pinochet. Estaban los hippies de Estados Unidos post-Woodstock, eh, las feministas europeas que también venían con un bagaje propio, y ese mundo ahí se alió con una, prácticamente diría, familia venezolana que tuve el privilegio de conocer, de compañeras que trabajaban desde el feminismo popular, sobre todo en el medio campesino. Y ahí fue que me enamoré de Venezuela, pues. Llegué aquí a través de esas compañeras que cuando regresan de Nicaragua me llaman y me dicen, mira, aquí se está gestando un tema que se llama las tres raíces, movimiento bolivariano. Yo no entendía muy bien todavía de qué se trataba, pero cuando llegué aquí descubrí un proyecto muy claro. Llegué aquí en el 94. Ahí hablaban ya de criticar el fin de la historia, que era la teoría del imperio, ¿no? Que ya el libre mercado era el último horizonte para todos los países. Y surge Chávez con sus militares ahí diciendo, no, 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 hay una agenda bolivariana que yo acepto, como decía Chávez, que me digan que yo soy un hombre del siglo XVIII, lo reivindico, pero me siento más moderno que el capitalismo que nos devuelve a la edad de piedra, ¿no? Y eso me encantó porque yo sentí que este pueblo estaba muy fecundo como historiador de su propia energía, de sus propias raíces, de esas tres raíces de Simón Rodríguez, de la toparquía de Simón Rodríguez, que ahora es la comuna. Entonces, cuando tú piensas que Simón Rodríguez, por ejemplo, 50 años antes de Carlos Marx, estaba diciendo, si para producir tijeras tenemos que embrutecer a la mano de obra, mejor cortémonos las uñas con los dientes, ¿no? Entonces, todo estaba dicho. A nivel de cine, en esa época, entonces me encontré con no solamente esa crítica de la propaganda, sino experiencias revolucionarias como, por ejemplo, Dziga Vertov en la Rusia de los años 20, que montó un estudio de cine completo en un tren, que era la única forma de integrar la Rusia revolucionaria, que era el ferrocarril, ¿no? Iba de aldea en aldea y grababa la palabra popular, los trabajadores, los campesinos, que tenían sus críticas, inclusive contra la corrupción, etcétera. Y él mostraba a la misma gente en la misma noche, porque él tenía un laboratorio en el tren, un vagón de edición, y era como una televisora comunitaria, ¿no? En sí.
y además él mostraba a la aldea siguiente lo que había filmado en la aldea anterior, lo que permitía un intercambio de experiencias extraordinarias. De ahí nació un programa que se llamaba Vive Móvil en el canal Vive, que íbamos así de forma itinerante a transmitir también experiencias, ¿no? También me marcó muchísimo el noticiero de Santiago Álvarez en Cuba, porque durante 30 años Santiago, con su equipo de jóvenes realizadores, que gracias a él se iniciaron en el cine cubano e hicieron luego su propia vida, digamos, en ficción o en documental, él lograba rescatar, escuchar las propuestas o las críticas del pueblo cubano para desarrollar un noticiero sumamente constructivo en el sentido de que él buscaba entonces las causas del problema y las soluciones desde diversas fuentes, ¿no? Era muy participativo y autocrítico de la revolución, lo cual al final del noticiero te daba la clave y como espectador te sentías llamado activamente a participar en la solución. Eso duró 30 años, fueron casi 5.000 noticieros y hoy es patrimonio de la UNESCO porque es la mejor crónica de la Revolución Cubana, nada de propaganda, una vez más. Entonces, eso también nos inspiró en la práctica de los medios comunitarios, del Canal Vive, y es un bagaje que todavía nos sirve mucho porque no venimos no caímos del cielo, tenemos todas estas experiencias históricas para seguir nosotros desde lo venezolano, desde nuestra propia forma de ver las cosas, interpretar la herencia y darle pues nuestra propia forma. Hoy en día con las máquinas que están ahí detrás de nosotros, nos damos cuenta que tenemos un gran privilegio histórico que es la tecnología digital. Ahora con un celular tú puedes desde la cosecha de maíz de una comuna, desde una reunión de mujeres hablando de sus derechos en Oriente, transmitir en vivo a todo el país en un momento en que el pueblo todavía no ha alcanzado tal vez esa hegemonía cultural y mediática que debe terminar de conquistar, ¿no? Una vez que tengamos esa hegemonía, bueno, ya yo creo que la revolución estará tal vez, ojalá, anclada de forma irreversible y sobre todo para la juventud que no conoció la lucha inicial, ¿no? Chávez ha sido un propulsor y un mediador. Digamos que el pueblo se reconoce en él, se identifica precisamente porque él habla como ellos, como ellas. Y a partir de ahí él valida la palabra popular que había sido estigmatizada, ¿no? A pesar de que Ali cantará que el pueblo dice groserías pero tiene derechos, siempre ha habido esa minoría elitesca que descalificaba la forma de hablar del pueblo y había toda esa caricatura estigmatizadora desde, tú sabes, toda esa vena de Radio Rochela que se burlaba al final de la gran mayoría. Y yo creo que la dignificación en esa época que tú mencionas, yo recuerdo que la palabra clave que todo el mundo pronunciaba era la dignidad, la dignificación. Y después, claro, vino una etapa aún más avanzada, que era la participación directa a través del socialismo bolivariano. Entonces yo pienso que, ojo, esa palabra nunca, no es que no existía, pero como en toda la historia de Venezuela, salía por épocas, volvía a sumergirse en la tierra, cuando tú piensas que el loco, como decía la oligarquía de Simón Rodríguez, construía escuelas, la oligarquía la destruía en cada momento, él se tenía que exiliar y todo, pero la claridad de un Simón Rodríguez de crear la troparquía, es decir, la geometría del poder en un territorio para que el pueblo sea dueño de su destino, ha sido una idea constante. La igualdad bolivariana, la igualdad que es el concepto de Angostura, ha sido siempre un hilo conductor de la mentalidad política del venezolano. Él no ha aceptado cuando los gobernantes empezaron a robar, por ejemplo, la renta petrolera, y eso fue el motivo de la rebeldía, primero del Caracazo y luego la forma en que Chávez llegó al poder fue por un deseo profundo de igualdad, ¿no? Entonces lo que proponemos ahora es llegar a culminar ese concepto de igualdad en el mundo audiovisual, que cada perímetro, cada toparquía, cada territorio del país tenga el mismo peso mediático
que lo tuvo Caracas o que lo tienen algunos canales dominantes, que cada voz, que cada colectivo tenga la misma fuerza, el mismo voz, la misma voz y voto desde cualquier punto del territorio. Es por eso que es tan genial tener ahora los celulares que lo permiten, porque casi todo el mundo dispone de esa herramienta. Entonces ahí se adecua el sueño tecnológico con la constitución bolivariana que da a todos el mismo derecho. Nunca realmente ha cesado. Tal vez ha cambiado de sitio, ha cambiado de ritmo, pero está vivo totalmente, está viva esa efervescencia y tú lo notas hoy en día en que muchos pronosticaban como un declive o, por qué no, la muerte de la revolución bolivariana con la muerte física de Chávez. Y que vemos que una vez más, como lo ha hecho en toda su historia, el venezolano y la venezolana se reinventaron. El poder popular ha logrado interpretar y resistir y hasta crecer en muchos casos cuando pretendían desaparecerlo o deprimirlo. Y ahora, más bien, cuando estamos poco a poco saliendo de esta presión económica, eh, podríamos decir que estamos mejor eh, en cuanto a experiencia adquirida, ¿verdad? Eso ya es un aporte enorme. 20, 22 años de revolución no pasan en vano, hemos aprendido muchísimo y no nos han destruido como colectivo, como pueblo solidario. Sí, ha habido, por supuesto, muchas fisuras, mucha gente ha salido del país, ha tenido que sobrevivir de una manera u otra, pero esto no ha cambiado fundamentalmente este deseo de seguir creando un país en revolución con toda la, por ejemplo, el ejemplo de la mujer que hemos estudiado en el documental, ahí te das cuenta. Eso es, hermano, una prueba ideal porque la mujer se ha empoderado muchísimo y tú sientes que una de las razones por las cuales ese poder popular no solamente no ha desaparecido, sino ha crecido, es porque la mujer, la guerrera histórica venezolana, la Juana Ramírez de hoy, la Manuela de hoy, están vivas en los genes de las mujeres de hoy. Ellas vienen de esa historia, pero también ya saben cómo quieren su futuro. Ellas ahijaron esos espacios de vida que transforman en nuestro documental y para ellas una vivienda, un club, una comuna, un centro de salud, un campo de cultivo es como un hijo más, ¿no? Pensando siempre, proyectándose en un tiempo largo y con una fuerza así como en todas las revoluciones, cuando tú tienes las mujeres en primera línea, tú puedes estar segurísimo de que esta revolución está viva y va a dar mucho más. En el momento, hace casi 2 años en que decidimos poner manos a la obra, fue como el encuentro de dos realidades. Primero, un trabajo de hormiga que hemos estado haciendo toda la vida con la organización popular en sus diversos rostros de formación audiovisual. Ese contacto directo pues, con la realidad de las organizaciones populares nunca lo hemos perdido y siempre dialogando, reflexionando juntos, viendo los avances, las experiencias. Y por otra parte, una idea que siempre ha estado medular, ¿no?, en el pensamiento revolucionario es que el espacio es político. O sea, la forma de una ciudad, la forma de las calles, el urbanismo en general, cómo concibes una casa o una ciudad o un país, es político porque determina en gran parte la conciencia de la gente que vive en ese espacio. Eh, entonces, desde luego, en aquella época, hace como 2 años, leímos un texto interesante de José Roberto Duque, que nos contaba que para realmente lograr una comuna verdadera, eh, había que crear precisamente un espacio nuevo desde el territorio histórico, pero con la fuerza creadora de la gente realmente reventar los viejos moldes espaciales y también, y también demoler las viejas prácticas de poder, ¿no? Entre ellas el patriarcado y el mismo consumismo capitalista. Entonces, con toda esa reflexión, junto al capital de pensamiento aportado por todo este cúmulo de organizaciones populares, pues se crea una chispa, ¿no? Vamos a hacer
vamos a hacer un documental mostrando cómo la gente ha estado transformando su espacio de vida para precisamente salir del capitalismo, para llegar a otro mundo. eh, y, y bueno, estuvimos trabajando ahí con, por ejemplo, mujeres que lograron rescatar un rancho para transformarlo en consultorio de salud. Para poder llegar a esto hacía falta una organización, pero también una idea de cómo transformar el espacio. Y así en todo, una escuela de circo, una comuna productiva, una escuela de agroecología que en Barinas, por falta de recursos, se reinventó y rompió los muros de la escuela para llegar a dialogar directamente con el saber campesino que está fuera de la escuela, pero que con quienes hacían un trueque, el campesino aportaba su tractor, su comida para los estudiantes y a su vez los estudiantes, por ejemplo, daban curso de primaria a los hijos de los campesinos y más allá intercambiaban pues el saber agroecológico para renovar la forma de cultivar justamente y así muchísimas cosas. El momento, por ejemplo, de la autoconstrucción en Antímano, que fue uno y que es una de las grandes espinas dorsales del documental, ahí nos damos cuenta que es una gran escuela de feminismo popular, pero también de construcción para otras experiencias, donde las mujeres se vuelven arquitectas, ingenieras, planificadoras y, por supuesto, organizadoras de todo un mundo donde a los hijos se le, se le llega a enseñar algunas cosas de la construcción, se integran las familias a través de sus hijos en las fiestas, se hacen elecciones, se habla de organización política. Entonces, en todos esos territorios hemos encontrado un punto común, que la mujer tiene un ojo de águila para percibir cuál va a ser el futuro. Y de ahí el título, ¿no? Nostálgicas del futuro, porque ya están en el futuro. Y una de las constructoras nos decía, bueno, nosotros vivimos con tanta intensidad esta convivencia de construir juntas, 80% de mujeres construyendo juntas un edificio de 6 pisos inmenso, que ya nos sentimos nostálgicas para el día que ya esto se termine, se concluya y vamos a estar ahí en nuestros apartamentos. También otra amiga, Carmen Navas, siempre me cuenta, bueno, mira, para entender el venezolano o la venezolana, tiene que imaginar que él nunca está anclado en el presente, sino que tiene un pie en el pasado y un pie en el futuro, ¿no? Entonces, eso es un poco el motivo del título y de cómo nació la experiencia. Una cosa más que te quería decir sobre cómo se concibió desde el inicio el documental. Los medios dominantes tienden siempre a separar, a aislar, fragmentar, hasta dividir al pueblo. Es su función social de desorganizar al pueblo inclusive. Nosotros nos dimos cuenta que en todo el país hay al contrario una coherencia, una continuidad de pensamiento, un inmenso pensamiento colectivo, un gran cuerpo colectivo donde las manos de las autoconstructoras dialogan con los pies o las manos de las campesinas, donde las ideas de las mujeres que están en el centro de salud trabajan también con las ideas de la Escuela Nacional del Circo, y entonces el montaje eh, se construyó con la idea de unificar o por lo menos de hacer que las experiencias dialoguen para ver mejor lo que es el punto común de ellas. Un orgullo, una alegría, una fe, eh, mucha humildad porque uno se da cuenta que sabe muy poco y esas organizaciones son una escuela para uno. Verdaderamente es una lección. Y hay también un aprendizaje colectivo porque, fíjate, tanto el núcleo nuestro, la realización, la edición, etcétera, por supuesto es un aprendizaje de montaje, de, de cómo escuchar a la gente y no realizar lo que siempre se hace un guión y después tú haces que la realidad entre a juro en tu guión. No, no. Fue una escuela de humildad, pero también el mismo documental se transformó en una escuela. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunas compañeras hicieron unas tomas. Nosotros le dábamos como un curso básico
y ellas mismas hicieron unas tomas que están en el documental. Y la última escena la pensaron las mismas mujeres de la autoconstrucción, porque un día, cuando estábamos ya en la 10ª sesión de trabajo con ellos, porque durante 6 meses íbamos, veníamos a, a conocer las diversas etapas de la construcción, y en la última una de ellas se acerca y nos dice, mira, yo creo, nosotras hemos conversado entre nosotras y queríamos decirles que deberían dedicar una escena a nada más a nuestras manos, y nos muestra su mano con los callos de, ¿sabe?, de torcer cabillas y de echar cemento, de manera que esa última escena, con la voz de ella, describe todas las manos de todas estas mujeres de los diversos territorios como una mano colectiva, ¿no? Ves que una idea de montaje así nace de la inteligencia popular, de un conocimiento agudo de cuál es al final el sujeto histórico de esta revolución. No subestimar la importancia de la investigación y del tiempo, que podríamos resumirla en una sola palabra, que es el amor. Amor con amor se paga. Sabes, tú que haces audiovisual desde mucho tiempo, tú sientes y sabes que cuando una imagen ha sido el producto de un robo, de una manipulación, se siente enseguida. Podemos cegarnos, pero se siente. Y la idea en un país como Venezuela, donde el pueblo está llegando a ocupar el lugar central de la política, es como una contradicción seguir con un guión preestablecido donde tienes que meter a juro a la realidad y descartar o olvidar lo que no cabe en el guión, o hacer que la gente diga lo que tú quieras que diga. Esa vieja escuela, menos que nunca en Venezuela puede aplicarse, porque la gente ya está mucho más allá, la gente con su conciencia, su fuerza y sus propuestas, 1001 propuestas. Más bien lo que hay que hacer es escucharla y dejar que ella escriba el guión. Eso para empezar. Entonces, yo me di cuenta en las clases de la universidad a veces, o hablando con la gente del medio, que esa etapa tiende a borrarse en esa carrera hacia lo veloz, hacia lo rápido, hacia lo efectista. A veces es un atentado contra tu propia posibilidad de crear, porque primero vas a reproducir estereotipos, guiones ya prefabricados, donde ya no aprendes nada, donde nada te sorprende porque ya tú lo sabes todo. Entonces, ¿para qué hacerlo? Mejor hacer un producto virtual con una técnica de animación Blender y ya resolviste el tema, porque si tú quieres moldear la realidad, hazlo en un programa de animación. En cambio, si tú te relacionas en un pie de igualdad con la moral del respeto, de la escucha, del amor, con tu sensibilidad para entender lo que la gente te quiere decir, vas a aprender, vas a crecer. Es el mensaje central. Un documentalista, un artista en general, debe entrar en relación orgánica con su pueblo para crecer. Y eso va a ser para él también un gran aporte. Entonces sí, hay 1 millón de historias de hermano que puede ser contadas desde ayer y para mañana, sabiendo que la nueva generación, la juventud, corre el riesgo, y eso es clásico en los procesos revolucionarios, de perder el hilo, de no entender de dónde venimos, de creer que esto cayó del cielo y entonces, bueno, puedo probar otra cosa, vamos a cambiar, entonces vamos a votar por otras opciones porque pienso que esta no nace de un proceso, sino que está ahí por un capricho. No, hay que entender que esto es un, un momento histórico que tiene raíces profundas, muchísimos procesos que pueden enseñar adentro del país a la juventud, a otras organizaciones para fortalecerlas, y fuera de Venezuela también. Porque la mejor diplomacia, Chávez hablaba de la diplomacia de los pueblos, ¿recuerdas, no? Y la mejor diplomacia sería enviar a estas comuneras, artistas del circo, compañeras de mesas de salud, autoconstructoras de su vivienda, a contar lo que han hecho con sus manos llenas de callos. Y créeme que eso va a ser una fuerza muy convincente afuera, con otros movimientos sociales, no solamente feministas, sino en general. Ahí tendríamos embajadoras de lujo
que podían mejor que nadie expresar el sello profundo de esta revolución, que es la democratización de los espacios, la transformación de los espacios hacia un mundo humano, hacia un mundo que busca su felicidad y no busca la dominación como lo busca mucho Occidente, sino la felicidad misma, y eso pasa por demoler la cárcel heredada del capitalismo y del rentismo, ¿no? El documental es el momento único en que el pueblo se reúne frente a una pantalla inmensa y colectivamente reflexiona sobre su actuar y lo puede seguir transformando. El documental es como un microscopio social, pero tienes que dar esa herramienta al pueblo para que siga escribiendo esa historia, incluyendo para las futuras generaciones. Nosotros desde nuestra necesidad, bueno, nos agrupamos todas las familias que vivían arrimadas, alquiladas, hacinadas. Nosotros empezamos a investigar cuáles eran los terrenos. Nos decían que habíamos que ir a la captación de terreno, entonces en esa captación de terreno utilizamos esa inteligencia social. Uno se forma como maestro y tú tienes muchos libros y lees mucho, pero es la experiencia, es lo que tú experimentas cuando tú das clases y lo que realmente llega a la persona y lo que la persona aprende de ti y es capaz de hacer y es capaz de crear en ese momento, de esa necesidad de dar a esa persona las herramientas para que se pueda defender. Y por ejemplo, una persona que hace política también debe sembrar. Una persona que limpia o que hace mantenimiento o que hace seguridad también tiene que tener la capacidad de pensar, también tiene que tener la capacidad de hacer cultura, de hacer deporte, de cocinar, de hacer un montón de cosas que expandan su capacidad de pensamiento. Desde el Maizal hemos tratado de ir consolidando el desarrollo social de nuestro territorio, de los 24 consejos comunales, en las diferentes áreas. En los últimos años hemos hecho mucho hincapié en el tema económico porque es lo que nos ha golpeado pues bastante. Con el médico, por otra razón, aprovechen que están los médicos ahí para que se evalúen. Y tú dices, me hicieron todo el trabajo. Es como decir que estuviéramos conectadas. En mi familia, por lo menos, sí, siempre se manejaba el tema de lo del patriarcado, ¿no? Tomando en cuenta que mi mamá era para la casa y criar a los hijos. Y me tocó a mí resolver, porque de hecho seguí ese lineamiento de la crianza de antes. Mi esposo no me dejaba trabajar y me dediqué siempre a mis 2 hijos. Y de un tiempo para acá, de casi 2 años que voy a tener aquí, obviamente he tenido el reconocimiento de mi familia y de alguna manera ha salido de ese tabú, ¿no? No, va mal, pensaste mal. ¿Sí? Es esto aquí, esta tú la tienes que dejar libre. Esta es libre, esta. No, es aquí, es este. Mira, puedes verlo en la vida real.
Y entonces, desde las más lejanas aldeas, casas y pueblos, los habitantes dormidos enviaron con el viento los hilos de los sueños para tejer la trama. Hablamos del tema económico, hablamos del tema educativo, hablamos del tema cultural, que también tiene muchísimo que ver, el tema de la salud, el tema de la recreación, del cuidado de nuestros hijos, el tema de la educación de la mujer como tal, de los jóvenes, el tema de la juventud, que también es un factor bastante importante. Se trata de que llevemos un programa a la consejería. Cómo lo construimos con la gente de La Pastora, cómo lo construimos con la gente de Altagracia, de San Bernardino, de La Candelaria, cómo nos sentamos con los que son las comunas, quizás, pero también con la gente que no está constituida en comuna. Es el clamor del pueblo que te estamos entregando, porque así soñamos ver al municipio sin un plan. ¡Feliz tarde, compañeros y compañeras! ¡Ahora sí, carajo! Victoria popular, victoria del pueblo. Simón Bolívar salió y liberó 6 naciones. O sea, no fue a atacar, no fue a destruir, fue a libertar. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza ayudar. Y ahorita, 200 años después, nosotros seguimos en esa misma posición. Pero siempre es ese esfuerzo, como, no sé cómo explicarte, pero no sé expresar lo que siento. Es como cuando tú dices, ay, dame una mano amiga. ¿Y qué palabra estás usando? Una mano. Quiere decir que nuestras manos son las forjadoras de muchas cosas.